En Baleares, en marzo de 2021, estamos intentando recuperar o salir de esta crisis que ha causado el COVID al tema turismo. Hemos tenido una caída del 84% el año pasado y uno de nuestros entrevistados, el primero, Ovidio, nos comentaba que una de las cosas más importantes que tiene que tener el turismo o estar preparado o causar para llegar es la movilidad. Entonces, en esta entrevista tenemos el placer de contar con Othman Tiri para que nos guíe cómo se puede salir de esta crisis o cuáles serían las posibles soluciones de esta crisis desde el sector de la movilidad local y también desde el punto de vista empresarial y desde la parte pública. Othman, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, eres el fundador de OK Cars, el grupo de movilidad, ¿correcto? Sí, OK Mobility. Sí. OK Mobility. El año 2019 fuiste galardonado como el mejor empresario de Baleares del 2019 y el 2020 eres parte de la Alianza de Excelencia Turística Exceltur. Básicamente lo que quisiera preguntarte es ¿qué ves que está pasando ahora y qué viene en este 2021-22 para la parte movilidad y turismo? ¿Sabes? Que nos des tu visión. Hombre, como bien ha dicho Ovidio, hay un paso que no hay que saltarse en el análisis de esta crisis, ¿no? Que es que al final venimos de una crisis sanitaria, pero no es la crisis sanitaria que provoca directamente la crisis económica. Hay un paso intermedio. La crisis sanitaria ha provocado una crisis de movilidad. Y es esta crisis de movilidad la que está creando la crisis económica. Correcto. Entonces, al final, si todo fuese fácil, que has dicho que yo iba a opinar, yo daré mi humilde opinión, ¿no? Que desde luego todos aquí podemos aportar, pero humildemente, ¿no? La situación es sin precedente y eso sí, ya llevamos un año enfrentándonos al mismo virus, con sus variantes, pero vamos aprendiendo todos, ¿no? Este año 2021, pues yo creo que tenemos muchas cosas ya a favor para poder mejorar la gestión respecto de la que ha sido en 2020. Hemos aprendido mucho y bueno, hay muchas cosas que hacer a nivel económico, a nivel sanitario. Lógicamente las dos están implícitamente ligadas. Ojalá consigamos lo que los gobiernos a todos los niveles, en todos los países, quieren, que es esta inmunidad de rebaño antes de verano, ¿no? Pero vemos que a priori con el ritmo de vacunación que estamos teniendo, parece ser complicado que lleguemos a este famoso 70%, ¿no? Entonces, pues, bueno, la primera medida es que necesitamos más vacunas, es obvio, ¿no? Necesitamos más vacunas, yo creo que es la medida número uno. Todo el mundo está trabajando en ello, pero es que hay que trabajar más. Al final, yo creo sobre todo que hay que darse cuenta, las economías se tienen que dar cuenta que hoy cualquier inversión saldrá muy rentable a muy corto plazo. O sea, lo que parece hoy una vacuna, el coste de una vacuna, pagarla a su justo precio en lugar de pagarla al triple, es que pagarla al cuádruple va a salir en beneficio del Estado, ¿no? A muy corto plazo. Es decir, la disminución de los impuestos, de la recaudación del Estado ligada a la crisis económica es infinitamente superior a lo que pueda suponer una inversión en, no sé, en regalar, por ejemplo, 3 o 4 PCRs por habitante al año. ¿Qué cuesta esto? O sea, claro, sí, parece ser un coste gigantesco, ¿no? Pero realmente esto permitiría aportar mucha más seguridad, permitiría que la gente se pudiese mover más y automáticamente el Estado tendría una recuperación de la inversión que ha hecho, pero a muy, muy corto plazo. Entonces, sí, al final, o al principio con las mascarillas, oye,
¿qué cuesta regalar las mascarillas? Es decir, ¿por qué tenemos que cobrar las mascarillas? De verdad, con todas las ayudas, con toda la caída del PIB que se genera, ¿estamos por mascarillas o por PCRs? ¿No sería acaso la mejor inversión que pudiésemos hacer para salir cuanto antes de esta crisis y recuperar la economía, recuperar absolutamente todos los tipos de impuestos? O sea, sin ir más lejos, en enero de este año ya tenemos los datos y los de febrero ya son igual de malos en cuanto a la matriculación, venta de vehículos en España, una caída del 53%. Entonces, Muchísimo. una caída del 53% y vemos, de hecho, el impacto del turismo, porque el 53% es a nivel nacional, pero a nivel autonómico en Baleares es un 67% de caída. Entonces, claro, es un 67% menos de ingresos de IVA, por ejemplo, claro, directamente. Claro, claro. Entonces, al final, cualquier cosa que podamos hacer para que la economía se porte mejor, pues lógicamente es que hay una recuperación inmediata por parte del Estado. Entonces, mi recomendación sería no escatimar en absoluto, o sea, seamos... Que no escatimen en monedas para salvar las cosas grandes, ¿no? Sí, exactamente. Ahora yo creo que no hay que mirar el coste, lo que hay que hacer es salir de esta situación y que la economía vuelva a fluir. Y si la economía, al final, si a la economía le va bien, si a las empresas le va bien, el bienestar vuelve, la sociedad vuelve, todo vuelve, ¿no? Correcto. Es decir, y no hay que olvidar, o sea, quizás ahora estamos todos hablando de ayudas porque necesitamos ayudas directas. Eso era lo que te iba a preguntar, ¿sabes? Necesitamos muchas ayudas. O sea, al final yo soy una persona bastante que le da mucha importancia a la meritocracia, ¿no? Entonces, yo rescates a empresas que han quebrado por una mala gestión, no soy forzosamente a favor, ¿vale? Porque si caes de tu propia gestión, entiendo que tienes que pagar las consecuencias. Correcto. Por lo contrario, si te encuentras a dificultades porque te han impedido gestionar y trabajar, yo creo que ahí el papel de compensación es vital. Claro, claro. Es vital y justo. Sí, es decir, sí. Es que no he podido trabajar. O sea, no es que no sé trabajar, es que no he podido trabajar. Entonces, que haya una justa compensación me parece correcto, ¿no? Entonces, estamos hablando de ayudas, y de momento no las vemos venir. Y lo que hay que, otra vez más, hay que insistir mucho, es decir, cuanto más tarden en llegar, la consecuencia es letal y irreversible. Es decir, otra vez, no perdamos tiempo. Si va a haber ayudas, que vengan ya y que se inyecten de una manera coherente, correcta, justa y enfocada hacia la sostenibilidad, no solamente la sostenibilidad ecológica, sino la sostenibilidad económica, ¿no? Es decir, inyectar en compañías que han mostrado siempre funcionar muy bien y que pues seguirán funcionando bien enseguida que salgamos de esta crisis, ¿no? Entonces, nada, básicamente darnos prisa, porque es que el tiempo es muy importante en estos momentos. Y no hablo de OK, hablo en general, hablo del sector, sí, ¿no? Sí, de todo. Tenemos la suerte de tener una situación quizás un poco mejor que el resto de nuestros compañeros y colegas, pero esto no nos tiene que dividir, todo lo contrario, nos tiene que unir, porque es que la situación es absolutamente única y necesitamos entendimiento, reacción, rapidez, acción, mucha acción. Y luego no olvidemos de que no competimos solo en España. O sea, España es una capital turística mundial y económica, por supuesto. Entonces, al final, cada vez que un Estado que no sea España da una ayuda a sus empresas, correcto, y que no esté correspondida por una ayuda que nosotros podamos recibir en España, España pierde competitividad. Esto nos decía Ovidio también, que con respecto a lo mismo, Italia les daba ayudas a sus hoteles, a su consumo interno, por decirlo, los cheques, y aquí, claro. O sea, esto hay que tenerlo muy claro. Y otra vez, para tener esto, es verdad que no hay que tener una visión a 2 años. Correcto. Y no hay que tener una visión a largo plazo. Es decir, al final es un poco
invitar, o sea, yo primero doy la enhorabuena a Italia también por saber, por haber tomado la decisión de dejar la crisis económica, la gestión de la crisis económica en manos de expertos. Es Correcto, decir, eso es un gran paso. En economía yo creo que Sí. muchísimos países podrían tomar ejemplo de ello. Al final no podemos pedir a cualquier persona de ser experto en materias de economía, y con la cantidad de expertos y de personas brillantes que tenemos en España, me encantaría que se formase por fin, porque nunca es tarde, una cédula que permita aportar una visión económica a la situación. Correcto. La sanitaria ya está cedida pues al Estado y a través de su Consejo de Salud, vamos a decir, pero la parte económica es una cosa de expertos, y tenemos expertos, grandes expertos en España. Me sentiría más tranquilo si fuesen ellos que pudiesen gestionar las cuestiones económicas del país. Sí, seguro, seguro. Entonces, a ver, para resumir un poco, diríamos que tu visión sería de que la parte gubernamental o política acelere las vacunaciones, los análisis PCR, que no se fijen en minucias y que se fijen en lo grande que nos estamos perdiendo. Totalmente. Las ayudas a empresas, tanto para directas como ayudas al consumo, como ha podido hacer Italia, por ejemplo, que tengamos una visión de largo plazo y que se pudiera crear un equipo de expertos económicos para gestionar la parte económica desde el expertise y no desde una tendencia política, por así Interesada, decirlo, ¿no? sí, es decir, efectivamente, hay que quitar el interés aquí, es decir, aquí nos estamos jugando mucho. Sí. Y jamás el tiempo ha sido tan importante como ahora. O sea, yo he vivido un mes de enero francamente horrible, ¿no? A nivel personal, no a nivel empresarial, ¿no? Pero cada semana que pasaba en enero, oíamos como que el inicio de la temporada se retrasaba de un mes. Claro. No de una semana, de un mes. Claro. Y pasaban 2 semanas y otro mes. Y hemos dado por perdida la Semana Santa muy pronto. Claro. Es decir, entonces al final, pues como ya no es Semana Santa, es el inicio, será junio. Y ahora, al principio hablábamos de un 70% de personas vacunadas para junio, y ahora decimos que será para el verano. Y cada vez seguimos en esta ambigüedad. Claro. Y esto es que no puede seguir. Yo otra cosa que creo que es muy importante es que hay un momento en el que hay que mojarse y tomar decisiones y decir, señores, la situación es esta, las medidas que vamos a tomar son estas, pero saldremos tal día. Correcto. Y entonces de esta manera seguro que habría un mayor compromiso de la sociedad, habría muchas menos fiestas ilegales y todo esto. Es decir, porque la gente tendría un deadline, una fecha en la que sabe que de ahí salimos. Correcto. Y entonces, si hay que hacer esfuerzos, se hacen. Lo está haciendo todo el mundo, pero podríamos conseguir un mayor compromiso todavía por parte de la sociedad si tuviésemos fechas. Y las empresas también nos podríamos preparar mucho mejor. O sea, como un sector, o sea, la hostelería o nosotros tenemos que comprar miles de vehículos. Claro. Un coche se fabrica, cada vez necesita más tiempo para ser fabricado. De media hoy no tenemos un coche antes de 4 o 5 meses. Si yo me tuviese que basar en las decisiones estatales, hoy lo pido y mañana no. ¿Cómo lo haría para Claro, no asegurar puedes. una flota para este verano? Entonces, me la tengo que jugar. Sí. ¿Vale? Yo me la juego. Tenemos esta suerte de poder hacerlo, porque Claro. queremos ser optimistas y sabemos que, de todas maneras, aunque las previsiones al final no sean las que hemos previsto, pues al final nuestro modelo de negocio nos permitirá salir adelante igualmente. Pero no es el caso de todo el mundo, es que necesitamos previsión. Correcto. Es que necesitamos saber, o sea, es como los hosteleros, ¿no? Claro. Que al final los hosteleros, oye, no les puedes decir el sábado que no sepan si van a abrir el lunes
2 días antes todavía no lo saben. Claro. O sea, una mesa, un género, no se compra en 2 días. No, lógico. Un empleado no se vuelve a activar y sacar del ERTE en 2 segundos. Entonces, Claro. previsión. Previsión y claridad, ¿no? Sería claridad. Sí, sería Claridad. falta de decisión. Sí. Bueno, y para el tema privado, ¿qué le podrías decir? Sé que es difícil para el tema privado, pero ¿qué le dirías al sector privado? ¿Sabes? Bueno, el sector privado yo creo que tenemos que ser más solidarios que nunca, ¿no? Es decir, yo creo que es nuestra misión pensar, yo sé que tenemos todos muchos problemas, es decir, que gestionar. Esta crisis desde luego, es un caso de escuela que no se ha estudiado en ninguna escuela. Es decir, o sea, que tenemos lo nuestro, sí, pero no por ello olvidémonos de ser solidarios. Es decir, la situación es sin precedente y hay gente que siempre hay que pensar que hay gente que lo pasa todavía peor, ¿no? Entonces, se pueden hacer acciones sencillas. Nosotros pues lo hicimos con los vehículos, dejar vehículos a los sanitarios. Hemos hecho acciones porque hemos visto que inmediatamente había un ratio de pobreza que estaba creciendo, acciones para directamente pues, asegurar alimentos a las personas. Creo que tenemos que ser solidarios y tenemos que ser muy unidos. O sea, ya tenemos suficiente división política para nosotros encima dirigirnos de una manera separada a las administraciones públicas. Entonces, muchísima unión y generosidad también, y no pensar únicamente en nuestro país. Es que nosotros somos una economía global, es decir, el pensar en su autonomía, el pensar en su país o el pensar en su continente, yo creo que no. O sea, es el mundo esto. Entonces, hoy es el mundo. Y yo creo que esta crisis es una de las cosas que habrá demostrado, desde luego, es que oye, no es porque yo estoy en un país más desarrollado que otro que estoy más protegido. O sea, hay una buena lección que sacar. Hay una buena lección, sí. Bueno, entonces, desde la parte privada dirías, más que nada, tener solidaridad y unión para poder plantear necesidades en conjunto, tener más, para que lo puedan plantear en conjunto más claro, ¿no? Sí, yo creo que es básico. Tenemos que mostrar mucha unión y tenemos que también afirmarnos, ¿no? Es decir, y lo hacemos todos, desde luego, yo como has dicho, pertenezco a un par de asociaciones y la verdad es que la labor que se realiza es extraordinaria, pero bueno, tenemos quizás que hacer todavía más. Es decir, es que de verdad, es que quizás haya gente que no lo vea, pero lo que está pasando es muy grave. Es muy grave. Y hay que actuar inmediatamente. En resumen, y para finalizar, sería lo que entiendo, corrígeme, sería actuar ya. Actuar ya con firmeza y comprometiéndose a fechas. O sea, esto de la incertidumbre, o sea, hemos conseguido hace 1 año que nuestro planeta está, o sea, que las personas están sin saber lo que les va a pasar el día siguiente, con unos niveles de audiencia, creo yo, en las televisiones y los telediarios más altas que nunca, debido a que quieres estar informado de lo que va a ser tu mañana. Pero yo no creo que sea, ni siquiera, ahora pongo la economía de lado, hablo a nivel mental. Claro. Es decir, yo no creo que mentalmente esto sea sostenible en el tiempo. Es decir, claro. La gente tiene que tener visión, tiene que saber dónde vamos, tenemos que saber dónde vamos, todos, pero a nivel empresarial y a nivel particular. Entonces, hay que, de alguna manera, comprometerse y decir, a lo mejor con varios escenarios, pero ya explicarlos con mucha transparencia, que quizás es otra de las cosas que ha faltado, es mucha transparencia y decir que la gente entienda exactamente cuáles son los distintos escenarios que puedan, a los que, que puedan pasar, ¿no? Tener una transparencia y una claridad. Y al menos poder acogernos y tener fe en uno de ellos y saber que iremos a tope por él, ¿no? Perfecto. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, Othman nos ha dado una visión muy clara, muy práctica
para poder poner en funcionamiento para salir de esta crisis en este 2021. Othman, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias.